Y bueno, pues vámonos con más información y nos vamos con un tema muy interesante y una investigación que destapa pues cómo el gobierno de Estados Unidos pareciera que pues está recurriendo a una vieja práctica que vivimos aquí en México disfrazada de eficacia policíaca, pero en realidad, pues es el uso del montaje como una herramienta política. ¿A qué me refiero con esto? No sé si ustedes recuerdan aquella información que trascendió en agosto sobre las redadas de la DEA en Nueva Inglaterra y New Hampshire, y que en ese momento la agencia, es decir, la agencia de la DEA, presumió haber detenido a 171 supuestos miembros del cártel de Sinaloa y haber decomisado cerca de 220 kilos de droga. Una portavoz en ese momento aseguró que se trataba de detenciones de alto nivel, así lo dijo. Somos la DEA, eso fue lo que declaró el agente especial Jaron Fortin. No nos vamos tras los traficantes de bajo nivel, eso es lo que presumían cuando se daba a conocer ese operativo. Bueno, pues resulta que la realidad nos está apuntando a otra cosa completamente diferente, ya que todo parece haber sido un operativo y un montaje al más y puro estilo que tenía García Luna cuando estaba al frente de la extinta AFI o cuando estaba al frente de la Secretaría de Seguridad, que gastaba dineral en medios de comunicación y que pues también le gustaban los montajes, esto pues en los años de Calderón. ¿Y por qué decimos esto? Hay una investigación del equipo Globe Spotlight del Boston Globe que revela que muchos de los detenidos, pues en realidad se trata de personas en condición de calle, personas que sufren adicción, pequeños traficantes y ladrones de tiendas, pero no miembros del cártel de Sinaloa y muchísimo menos esto que habían dicho de alto perfil, detenciones de alto perfil. El reportaje firmado por Andrew Ryan, Hannah Kruger, Joy Flechas, Steve Porter y Amanda Milkovich indica que el gobierno estadounidense exageró la relevancia de las detenciones en un momento en el que la administración de Donald Trump busca justificar ataques armados contra presuntos barcos de cárteles del Caribe. La investigación se basa o es con base en entrevistas, solicitudes de información y más de 1,650 páginas de registros judiciales que analizaron. Todo esto pues ocurre en medio de la narrativa de Donald Trump, que intentó fusionar la guerra contra el terrorismo contra la guerra contra las drogas. ¿Les suena algo similar o algo que vimos hace unos años acá en México? De hecho, según este reportaje, en febrero el Departamento de Estado designó al cártel de Sinaloa y a otros 7 grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras, lo que utilizó la administración de Donald Trump para justificar el uso de la fuerza letal sin previo aviso ni debido proceso. Y lo podemos ver con todos estos ataques también que hace en aguas internacionales. El equipo de Spotlight destaca que la mayoría de los detenidos fueron víctimas de la crisis del fentanilo, no capos de la droga. Así también señala que algunos de estas personas pues simple y sencillamente no tienen el alto perfil y muestra diversos testimonios. Pero vamos a continuación a ver un video que nos aborda acerca de esta información. La DEA realizó a finales de agosto una serie de redadas en Nueva Inglaterra donde presumió haber detenido a 171 miembros del cártel de Sinaloa con incautación de más de 220 kilos de drogas. El agente especial Jared Forget afirmó que se trataba de detenciones de alto nivel y que la agencia no persigue a traficantes minoristas de bajo nivel. Una investigación del Boston Globe reveló que la realidad dista mucho de lo anunciado. El equipo de investigación descubrió que muchos objetivos eran adictos, traficantes de poca monta, ladrones de tienda y personas en situación de calle, según entrevistas y la revisión de más de 1,650 páginas de registros judiciales. La investigación sostiene que el gobierno tergiversó la importancia de sus objetivos en un momento donde la administración Trump buscaba justificar ataques contra supuestos barcos de cárteles en el Caribe. Esto se enmarca en la narrativa de fusionar la guerra contra el terrorismo con la guerra contra las drogas.
Scott Alati, padre de uno de los detenidos, declaró: "Puedo garantizar que no forma parte del cártel de Sinaloa, no es un miembro importante de nada". El equipo de Spotlight encontró que la mayoría de los detenidos son víctimas de la crisis del fentanilo, no capos que lucran con ella. Entre los casos documentados se encuentra un hombre acusado de robar dulces de un supermercado y una mujer que presuntamente estrelló su coche contra un banco. Los documentos judiciales no aportaron pruebas de que fueran miembros de alto rango del cártel, y su principal vínculo con Sinaloa era consumir drogas que el cártel podría haber introducido al país. Abogados de los acusados se mostraron sorprendidos por las acusaciones de la DEA. John Benson, representante de un hombre acusado de transportar cocaína, declaró al Globe: "Usted es la primera persona que me menciona esto". Según el periódico, solo 3 personas enfrentaban cargos por cantidades suficientes para ser encarceladas. Los propios detenidos rechazaron su vinculación con el cártel. Salvatore Vespa, despertado durante los allanamientos por una granada aturdidora, preguntó: ¿cómo se llama el cártel? Hannah Gontier, arrestada en el bosque donde vivía en una tienda, afirmó: "Nos pusieron en peligro, mintieron". Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, calificó la operación como teatro político. Señaló que si hubieran arrestado a un miembro de nivel medio del cártel, lo habrían nombrado, pero probablemente el cártel ni siquiera sabe quiénes son estas personas. 3 agentes federales que hablaron bajo anonimato confirmaron que la operación había sido tergiversada. Un funcionario policial de Massachusetts afirmó: "Siempre le dan demasiada importancia, esta vez exageraron demasiado". El jefe de policía de Franklin, Daniel Poirier, discrepó públicamente con la caracterización de la DEA, diciendo que las afirmaciones sobre una operación contra el crimen organizado ha convertido en una burla lo que fueron arrestos legítimos, y aclaró que tampoco era exacto sugerir que el campamento donde se detuvo a sospechosos era un bastión del cártel. Pues nuevamente esta investigación del Boston Globe nos vuelve a mostrar cómo esta supuesta guerra contra las drogas en realidad se trata más bien de un proyecto colonial, es decir, un proyecto de los Estados Unidos en particular, de seguir interviniendo en otros países, de apropiarse de sus recursos, apropiarse de los territorios para con el narcotráfico, pues tiene todo el pretexto para intentar hacerlo. Y además, pues al mismo tiempo también se quedan con las ganancias, porque algo que hemos insistido, que también seguimos preguntando, pues ¿y qué pasa cuando las drogas quedan de ese lado? Lo que sucede es esto, que las personas más vulnerables, también por todo un sistema económico, un sistema político, pues las utilizan y luego pues tienen problemas de adicción. Y en lugar de tener una política para ayudarlas, pues lo que hacen es criminalizarlas. Y todas esas ganancias, ¿a quiénes están enriqueciendo? No a estas personas, por supuesto, que estaban en condición de calle. Por otro lado, también nos damos cuenta de nuevo cuáles son las vidas que importan para Estados Unidos, para ese sistema, para esos criminales. Las vidas de las personas en situación de calle, las personas que tienen una adicción, esas vidas no están importando. Son las que menos se toman en cuenta a la hora de hablar de la guerra contra las drogas. Y al final vemos cómo Estados Unidos quiere seguir imponiendo su narrativa, y una narrativa además una narrativa irreal, una mentira, un montaje, como decía bien Romina Gándara. Y eso es lo que quiere que prevalezca como les decía también Romina, pues aquí desde las 2 les informamos de algunas de esos comunicados que emitió la DEA, y también de nuevo nosotras cuando presentábamos esa información les decíamos
pues eso es lo que está diciendo, no está dando más detalles de quiénes son esas personas detenidas, cómo lo hicieron, el gobierno de México no lo está avalando. Esa es la información que desde allá, desde Estados Unidos, están dando sin mayor detalle, más bien para utilizarlo como que sí están haciendo algo. Y pues bueno, finalmente, gracias a esta investigación periodística, nos damos cuenta de nuevo cómo nos quieren seguir mintiendo y utilizando su narrativa para imponer este mensaje y seguir pues interviniendo en los países. Así es, ¿no? Se está fabricando, se fabrican grandes portadas, grandes titulares, pero ¿a costa de qué? A costa de la dignidad y de las personas que están en una mayor condición de vulnerabilidad. Cuando les interesa, sí dicen que el fentanilo está matando personas, pero realmente no hay una intención de ir por esas personas con mayor vulnerabilidad. Esta es una manipulación mediática, judicial también, y lo único que nos está mostrando pues es esta política bastante perversa que tiene Donald Trump, una política antidrogas que lo que busca es criminalizar la pobreza, criminalizar la enfermedad, porque la adicción es una enfermedad también, y criminalizar la migración, obviamente. Porque cuando presentas a estos sectores con mayor vulnerabilidad, como los grandes capos, los grandes criminales, realmente lo que está haciendo el Estado de Estados Unidos es negar la condición humana de esas personas que están en condición de calle, y lo único que está reforzando o que quieren es que es necesaria la fuerza de la policía, o la violencia, mejor dicho, está tratando de justificar la violencia institucional para combatir a lo que ellos dicen que es el crimen organizado. Es decir, realmente podemos reducir como el fondo de todas estas redadas, no una buena política antidrogas, sino pues más bien el fracaso de unas políticas que tienen ellos en materia de salud, el fracaso de políticas en temas de seguridad, y que refuerza la idea de que necesitan enemigos para sostener sus narrativas y para sostener este tipo de violencias. Es una idea para sostener esas políticas en donde se criminaliza a la pobreza y se estigmatiza, como lo ha hecho desde hace muchísimo tiempo, a las personas migrantes. Entonces, pues bueno, es muy interesante, y qué bueno que se da esta investigación del Boston Globe, del equipo Globe Spotlight, y lo más seguro es que también vengan más investigaciones, y también esto nos deja como pregunta y como duda lo que ya habíamos manifestado en este espacio. Si eso hacen con un operativo de 171 personas detenidas que primero señalaban que eran de alto perfil, y resulta que son personas que están en una vulnerabilidad, en el caso de las personas en condición de calle, en el caso de las personas de una adicción, que más que la criminalización necesitan el apoyo del Estado, pues imagínense ¿qué no nos están diciendo de esos ataques que están haciendo? Que van más de 70 personas asesinadas en aguas internacionales. Ataques completamente arbitrarios, sin justificación, sin informar y sin juicios. Entonces, ellos dicen que son narcoterroristas, pero no hay comprobación de nada de eso. No podemos fiarnos en las palabras de un gobierno que precisamente está presentando este tipo de manipulación mediática y perversa para sostener su cruzada en contra de la migración y no contra la delincuencia. Sí, quisiera retomar este comentario que nos deja Raciel Azael. Él cuestiona cómo es que las farmacéuticas de Estados Unidos, que venden internacionalmente sus productos, ¿de dónde sacan los precursores? No solo es la adicción de calle, sino la adicción prescrita por sus medicamentos. Y efectivamente es una sociedad a la que han anestesiado, drogado, alienado, ya sea con sustancias, con su aparato mediático, con su aparato de propaganda, que son las películas, donde le ponen a Estados Unidos como los salvadores del mundo, y que eso, al ir a salvar al mundo, necesitan
las armas, necesitan ir a asesinar y además eso nos pasan tantas imágenes de asesinatos tan normalizados, a veces en películas que son de comedia, que pues ya, o sea, terminan siendo, no vemos la gravedad de la tesis que nos están proponiendo en sus películas. Con grandes cómicos. Y también lo que señala Luis Fonseca, bienvenido y saludos, dice criminalizar la pobreza para así justificar sus medidas asesinas. Efectivamente, pero afortunadamente también alguien acá señalaba que pues cómo creer también y distinguir en redes sociales, sobre todo en otros medios, en los diferentes medios, cómo distinguir lo que es real, lo que no es real, lo que es propaganda, manipulación. Pues creo que al final en espacios como estos en los que ustedes también participan y en los que no siempre vamos a estar de acuerdo, sin embargo, eso presentamos nuestro punto de vista de la manera más respetuosa a unas y otros y vamos así construyéndolo y a veces pues vamos también cambiando en el camino, vamos viendo conforme vamos analizando más y se nos van presentando también cada vez tenemos más datos sobre estas situaciones, pero lo importante es seguir siempre analizando y preguntándonos esto y no solamente hacerlo, aquí es un muy buen espacio, pero también llevarlo a sus comunidades, a sus lugares familiares, si se puede, de trabajo, también es una manera para pues no dejarlo solamente como temas de solamente se tratan aquí, sino que sean en lo cotidiano, Romy.